Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el placer de conversar con Olga Salamanca. Olga es socia directora de la Unidad de Política y Defensa Comercial de la firma Araujo Ibarra, consultora de negocios internacionales líder en Colombia. Y el tema que vamos a hablar hoy con Olga es un tema muy actual y muy controvertido, que es el tema este de aranceles recíprocos impuestos unilateralmente, ¿no es cierto?, por la administración Trump. Bueno, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas, hay desafíos y oportunidades. ¿Cómo andas, Olga? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Seguramente este sea un podcast muy escuchado por todos los que están involucrados en comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos das un pantallazo de cuál crees vos, porque todavía es muy temprano, pero cuál crees vos que es el impacto que esta política de aranceles recíprocos va a tener para América Latina? Bueno, yo creo que aquí hay una mezcla de desafíos y oportunidades. Uno desde las oportunidades, creo que definitivamente en la medida que se mantengan estas tarifas más elevadas para productos originarios de China que tienen una estructura productiva y en muchos sectores compiten directamente con productos fabricados en América Latina, manufacturas, industria liviana, pues creo que se presenta una gran oportunidad porque pues es la posibilidad de ingresar al gran mercado de los Estados Unidos con unos costos más equilibrados. Digamos que para todos es conocido que parte de este boom de exportaciones de China subyace, tiene detrás pues una política, una intervención estatal significativa en muchas de estas industrias, con lo cual pues muchos empresas latinoamericanas prácticamente quedan fuera del mercado cuando tienes que competir en el mercado de Estados Unidos o en los mismos mercados con productos desde China con diferencias de doble dígito. Entonces, cuando en precios, ¿no? Entonces, si estas medidas se van a mantener, que pareciera que sí, que claramente se han venido flexibilizando, pero pareciera que el objetivo finalmente sigue siendo China, creo que ahí se abre una oportunidad muy interesante para productos textiles, metalmecánica, siderurgia. Creo que aquí hay productos de construcción, hay una gran portafolio de empresas que en América Latina tienen una base productiva que podría aprovechar este escenario y incrementar sus exportaciones a los Estados Unidos y especialmente países que tienen un TLC con Estados Unidos, ¿no? En este caso, digamos, ya vimos el caso de México, que desde la primera administración del presidente Trump pues, ha sido el gran ganador, se convirtió en el primer exportador a los Estados Unidos, pero está Centroamérica, que casi toda la región tiene acuerdos de libre comercio, está Perú, está Colombia, entonces creería que allí hay una gran oportunidad. Y el desafío, si quieres, interrumpo acá y tú me complementas. Ahora, entonces, esto es como que viene a presentar como un cambio en lo que es la cadena de suministro global. Sí, yo creo que sí, yo pienso que Estados Unidos va a seguir siendo el principal comprador del mundo. Creo que este es un mercado muy grande, aunque las expectativas o los anuncios del presidente Trump es que con estas medidas se relocalice producción que había salido de los Estados Unidos, vuelva la inversión allí, seguramente se va a dar en algunos sectores, pero definitivamente es muy poco probable que Estados Unidos abastezca toda su demanda con producción propia. Creo que eso no va a pasar y esto va a derivar en que seguramente ese déficit comercial de Estados Unidos se va a mantener, pero lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos con estas medidas es definir con qué países va a tener ese déficit comercial. Entonces ya Claro. definió que no es con China, ya tiene en la mira o sabe que, por ejemplo, con los países del sudeste asiático puede haber algunas diferencias. Entonces ellos van a definir, y eso se hace vía aranceles y vía otro tipo de medidas. Entonces ellos van a definir con qué socios, con qué aliados van a mantener ese déficit comercial
y allí es donde podríamos tener ese reajuste de la cadena de valor. Parte también de estas decisiones, cuando se empieza a ver la letra pequeña de todas las órdenes ejecutivas, de todas las proclamas, vemos que muchas veces se pueden flexibilizar estos aranceles y se incorporan, por ejemplo, insumos o componentes de Estados Unidos. Claro. Eso es muy diciente lo que al final busca esta política, y es reconfigurar la gran cadena de valor y empezar también a diseñar productos con insumos de la región, insumos de Estados Unidos, e ir dejando un poco de lado en la proveeduría, sobre todo de China. A ver, imagino que, porque te escucho y hasta ahora es como que todo suena como bárbaro para América Latina, como que bueno, se presenta una nueva oportunidad para justamente esta suerte como de sustitución de importaciones, donde, como bien vos decías, Estados Unidos quizás le quiere bajar un poco el volumen a China y repartirlo con otras regiones, entre ellas, ¿por qué no América Latina, ¿no? Pero también imagino que habrá otros perjudicados por esto. Entonces, dentro del marco de la OMC, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos hoy para mitigar los efectos de esta nueva política de Trump? Bueno, yo creo que primero dentro de todos esos desafíos, sí, coincido en que no todos son oportunidades, y para los países de la región, pues el primer reto es de hecho entender cuál es la tarifa que le aplica. Yo creo que esto es un gran ruido que se ha generado, y que pareciera que es a propósito de los Estados Unidos. Ya, por ejemplo, en Colombia, pues ya era claro que todos nuestros productos entraban con arancel cero a los Estados Unidos. Hoy solamente entender cuál es la tarifa, si es el 10, o si estamos en el sector de automóviles, o estamos en el sector de aluminio. Hay que hacer una ingeniería de aranceles realmente que se vuelve en sí misma una barrera. Hay otro tema fundamental, y ha sido la volatilidad, la falta de claridad también en estas normas. Los procesos aduaneros se están complejizando muchísimo, los tiempos, las revisiones. Hay unos retos importantísimos en temas de verificación de origen también, que de nuevo se convierten entonces en unas barreras no arancelarias. Y además de esto, pues hoy no saber realmente qué va a pasar, ¿no? Que nosotros tenemos hoy en día, toda la región tiene una tarifa del 10%, pero esto está sujeto a lo que ocurra el 9 de julio, donde posiblemente se expida otra proclamación, y no sabemos entonces en qué condiciones está, y esto para los negocios es muy complicado. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente el reto, y donde estamos viendo unas negociaciones bilaterales, donde se Ajá. están negociando con India, se están negociando con Reino Unido, y no sabemos entonces con América Latina cómo vamos a avanzar en esas negociaciones. Pues cada país también está haciendo lo propio, pero se pueden generar unas asimetrías muy difíciles de administrar, y creo que el comercio pues se va a seguir, va a complicarse mucho. ¿Qué instrumentos hay desde la OMC? Pues yo creo que realmente la OMC lamentablemente está como todo el sistema multilateral. Este es un desafío muy fuerte. Creo que ha perdido muchas de las herramientas valiosas y realmente vinculantes que permitía que este tipo de foros tuviera un impacto en estas decisiones. Precisamente, pues desde la primera administración del presidente Trump se suspende la delegación de los funcionarios, de los expertos que van a ser parte del órgano de apelación en el marco del sistema de solución de controversias. Entonces, finalmente lo que termina pasando es que se pueden presentar las demandas como lo han venido haciendo en otros países, pero el efecto práctico posiblemente es muy bajo, con una limitación también de unas decisiones que se pueden tardar mucho tiempo. Claro. Y el mundo de los negocios necesita claridad, necesita pues tener unas respuestas rápidas. Entonces, lamentablemente creo bueno, digamos que se venía gestando una crisis desde hace muchas décadas. Yo creo que esto es simplemente una consecuencia de muchas alertas que se venían dando desde hace muchos años, y hoy pues nos enfrentamos también a un sistema de comercio, unas organizaciones, una OMC que luce digamos, muy débil para enfrentar estos desafíos. Entonces, seguramente en lo que vamos a seguir, lo que vamos a seguir viendo, son más unas negociaciones uno a uno, ¿no? Bilaterales, cómo cada gobierno logra entonces tomar esta situación, presentar un paquete de negociación que sea atractivo para Estados Unidos, e ir negociando uno a uno, y viendo pues de qué manera más pragmática se resuelven esas diferencias.
Ahora, esto que estás planteando es a nivel institucional o de gobierno con gobierno en tratados bilaterales o en acuerdos bilaterales. Ahora, bajemos un poquito a nivel empresa, ¿no? Las empresas, digamos, ¿tienen alguna posibilidad de ellas negociar proveedor-cliente así de manera directa? Sí, yo creo que el comercio definitivamente lo hacen las empresas, no los gobiernos, y eso tiene que seguir siendo, tiene que seguir primando esa visión. Hay temas desde los contratos internacionales, por ejemplo, hoy terminan siendo muy importantes la forma en que un exportador entra a negociar esas condiciones comerciales con su cliente, cómo incorporar realmente unas cláusulas que le permitan navegar en un escenario de incertidumbre, como cuando les decía, no sabemos ni siquiera cuál es el arancel que va a estar vigente dentro de 6 meses. Entonces, ahí hay un tema importante también de empezar a negociar con el proveedor, con el cliente, con el importador, que es fundamental. Estamos viendo también unos espacios muy interesantes de convocar a las asociaciones, por ejemplo, de Claro, productores en los Estados Unidos, en Colombia, por ejemplo, somos uno de los países que no le genera déficit comercial a Estados Unidos, al contrario, ellos son superavitarios y somos un gran mercado, por ejemplo, para maíz, para muchos productos, insumos agrícolas, el empezar a vincularse desde los empresarios, desde el sector privado, con estas asociaciones en Estados Unidos que les interesa el mercado de América Latina, pues también nos permite empezar a trabajar en propuestas que nuestros gobiernos puedan presentar o, digamos, también trabajar más de la mano para buscar unas soluciones más rápidas y más pragmáticas que permitan mantener el flujo de negocios. exactamente, perfecto. Para ir cerrando, Olga, algo que seguramente le va a interesar a las mujeres saber, ¿no? Que es qué pensás vos va a pasar con todo este lío de las tarifas recíprocas y así con aumentos muy considerables con las plataformas, ¿no es cierto? Temu y Shein, ¿no es cierto? Que como todos sabemos son plataformas de e-commerce donde justamente lo que se vende son básicamente prenda, industria textil, que como todos sabemos los chinos tienen precios muy competitivos y hasta casi diría yo excluyentes de otros mercados, ¿no? ¿Qué pensás vos va a pasar con esto? Bueno, yo creo que en el mercado de Estados Unidos seguramente se van a mantener estas limitaciones, estos incrementos arancelarios. Creo que venía dándose una discusión de tiempo atrás, yo creo que desde que estaba el presidente Biden, donde desde el Congreso de los Estados Unidos se venía cuestionando estos mecanismos y creo que cuando se crean tenían una visión diferente, no era más pensando en los viajeros que iban a llevar ciertos productos de un país a otro, pero no se preveía este boom del comercio electrónico, de las plataformas, y hoy lo vemos como una amenaza existencial para muchos sectores productivos en los Estados Unidos. Entonces, al menos para los productos fabricados en China, que son la mayoría que se comercializan en estas plataformas, pues muy seguramente van a seguir estas medidas. Quizás se empiezan a flexibilizar como lo vimos esta semana, que también pues vi ese acuerdo, ese primer encuentro entre Estados Unidos y China, bajó un poco la tarifa, pero muy seguramente este tema va a continuar y lo que se está buscando es como replantear un poco la filosofía de ese mecanismo. Yo creo que es que hacia allá vamos y esas discusiones, fíjate que las estamos teniendo también, por lo menos en Colombia. En Colombia también cuando revisamos nuestras estructuras tarifarias y nuestras estructuras tributarias, también acá hay una discusión entre, por ejemplo, las grandes superficies que han venido siendo desplazadas por el e-commerce. Entonces yo creo que esta discusión va a estar presente. Creo que al final se debería llegar a una situación donde quizás estas plataformas es ya una realidad, pero sí ver cómo se nivela un poco la cancha. Yo creo que se trata de eso, no se trata de prohibir, porque también acá lo vimos todos en nuestros países, si prohibimos algo, pues siempre se van a encontrar otros caminos no tan legales para seguir comerciando, pero sí creo que hay que seguir dando esas discusiones y entender pues que evidentemente también hay otros actores que se ven perjudicados y tratar de tener unas condiciones un poco más equitativas, pero sí creo que esto ya es una realidad y una realidad donde ya los consumidores pues son finalmente los que eligen y creo que ya está muy en el ADN
sobre todo los consumidores, esta maravilla pues, de poder tener a la vuelta de un día lo que tú quieres comprar y con una oferta mucho más amplia de lo que estamos haciendo. Y además están ridículamente barato todo lo que se vende ahí, que por más que le pongas un 180% de tarifa, sigue siendo ridículamente barato. Así que es Sigue como siendo que... ridículo. Y tiene otro componente, ¿no? Digamos, el componente de la oferta, todo lo que tú puedes ver, el no tener que expresar. Creo que ahí también hay Tal cual. algo de ese Sí. sentimiento de lo que se genera en estas compras electrónicas que finalmente una tarifa no va a poder cambiar. Gracias, Olga, por habernos acompañado. Hemos conversado con Olga Salamanca, socia directora de la Unidad de Política y Defensa Comercial de la consultora Araujo Ibarra, consultora líder en Colombia, justamente en comercio exterior. Olga, gracias por tu tiempo, muy interesante esta charla contigo y por supuesto súper actual. Y como siempre le digo a todos los entrevistados, las puertas quedan abiertas para una segunda oportunidad. Buenísimo, mil gracias.